Hola a todos, mi nombre es John Barreros y en este video vamos a ver cómo colocar un script de slider dentro de nuestro sitio web de Joomla. Para esto he preparado una gráfica en la cual voy a explicar primero la generalidad de este procedimiento. Bien, el objetivo final es justamente lo que aparece en la parte superior, es colocar un slider dentro de nuestro sitio web. Un slider de imágenes, ¿no? Que tiene más o menos la siguiente característica: es una imagen central con unas flechas a los costados para poder ir cambiando de imagen. Bien, pero el comportamiento de este tipo se logra a través de JavaScript. Entonces vamos a explicar un poquito antes cómo es el concepto de cómo funcionan las librerías bajo JavaScript. Bien, tenemos al JavaScript de color verde como base de todo lo que vamos a hacer. Usualmente existen algunos proyectos que desarrollan librerías o frameworks para poder facilitar el uso del JavaScript, digamos del JavaScript puro, ¿no? En este caso voy a poner las más populares, que son el jQuery y el MookTools. En algunos casos se considera como librerías y en algunos otros como frameworks. El jQuery es considerado como una librería JavaScript y nos permite envolver, digamos, y ampliar la funcionalidad del JavaScript. Básicamente para temas de facilidad, por ejemplo, de no estar lidiando con Internet Explorer y con el resto de navegadores, por ejemplo. MookTools también hace lo mismo, pero en este caso es considerado como un framework, no como una librería, y está más orientado a temas de programación avanzada, ¿no? Por eso se le considera como framework. Bien, una vez que hemos entendido esto, es importante entender también que existen dos caminos para poder llegar a la solución. El primero de ellos es utilizar una extensión que básicamente la podemos encontrar dentro del sitio web de extensiones de Joomla, y para configurar esa extensión y para permitir su funcionamiento de nuestro sitio web tenemos que trabajarla a través del gestor de extensiones, y la única consideración que tenemos que tener es que no se dupliquen las librerías. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un slider y tengo también un tab y tengo otras extensiones que trabajan, por ejemplo, con jQuery, cada una de ellas intentará cargar su librería, ¿no? Su jQuery. Y deberíamos optimizar esto, ¿no? Por eso acá pongo considerar la duplicación en la carga de librerías. Esto lo voy a explicar en un futuro tutorial, pero ahora nos vamos a enfocar en la parte derecha, en esta manera de hacerlo manualmente, y es precisamente consiguiendo un script, o llamados también plugins, de JavaScript, en este caso un script de slider, ¿no? Cuando nosotros buscamos en internet este tipo de scripts y los descargamos a nuestra máquina, usualmente van a constar de los siguientes archivos: un archivo principal, HTML y en algunos casos algunas carpetas, ¿no? Bien, para poder nosotros integrar estos archivos dentro de nuestro sitio web, tenemos que modificar el template actual de Joomla. Y además debemos considerar que Joomla trabaja con MookTools. Por defecto MookTools 1.1, y también, si es que nuestro script que hemos descargado funciona con jQuery, debemos tener en consideración algunas cuestiones de jQuery, tal como explico en un tutorial anterior, para que funcione sin conflictos con la librería de MookTools. Bien, básicamente este es el esquema general. Como ven, ambos llevan a la misma solución. Algunos tienen algunas ventajas que otros, pero básicamente esta es la idea de nuestro esquema, ¿no? Bueno, lo otro que quiero mostrarles es lo siguiente. Yo ya he descargado aquí algunos sliders de internet. Tengo para diferentes versiones. Por ejemplo, tengo el slider para MookTools 1.2, un slider para MookTools 1.1 y un slider para jQuery, ¿no? Para jQuery 1.3 en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es aislar el código que hemos descargado. Por ejemplo, vamos a ver esta dirección de jQuery.
y vamos a copiarla en el navegador para que vean cómo es que es la página de descarga de este slider. Bien, esta es la página de este slider de jQuery. Y bueno, acá explican una serie de cosas y acá hay un link de descarga, ¿no? Yo ya he descargado este link y lo tengo por aquí, un archivo comprimido. Voy a descomprimir este archivo para que vean cómo es que viene, no la descarga. Al hacer doble clic viene de la siguiente manera. Bueno, muestran una serie de ejemplos, pero básicamente el que me interesa es el que hice final y voy a abrirlo para que lo puedan visualizar. Vamos a abrir esto y este es el ejemplo, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer, como les decía, es aislar esto y darle una estructura parecida a la de nuestro template. Por ejemplo, en este caso solamente tiene una carpeta imágenes y el resto de código, vamos a abrirlo en modo de código, tiene el CSS metido dentro del archivo y también tiene el código JavaScript también metido dentro del archivo. Entonces, lo que he hecho para cada una de las descargas que tengo es aislarlo. Por ejemplo, para el caso de jQuery, solamente he dejado lo necesario en el archivo index.html y he separado las imágenes, los archivos de estilos y también los JavaScript, ¿no? Para el caso de MookTools 1.1 también he hecho lo mismo y también para el MookTools 1.2. Entonces, una vez que tengo aislado, vamos a borrar esto para no confundirnos, una vez que tengo aislado mi descarga, es decir, hay un trabajo previo acá de depuración, recién voy a poder integrarlo con mi sitio Joomla. Y entonces vamos a ver la primera manera con MookTools 1.1. Bien, entonces vamos a proceder a agregar el slider para MookTools 1.1. Dentro de mi archivo de aislado tengo lo siguiente, tengo el código de index.html, voy a abrirlo para ver el código fuente. Y veo el código fuente en HTML, lo que me interesa es esta parte de aquí, lo voy a copiar. Y esto que he copiado es necesario copiarlo dentro de un módulo personalizado dentro de mi instalación de Joomla. Entonces, para esto yo tengo que construir acá un módulo, gestor de módulos, nuevo módulo, y es una personalización de HTML. Le vamos a colocar por acá un nombre que se llama slider, por ejemplo 1.1, y vamos a ir a la vista de HTML y vamos a copiar el código aquí. Listo, pero aquí hay un problema, ¿en qué posición va a ir? Entonces vamos a ir a la parte del frontend y vamos a identificar en qué posición puede quedar mejor nuestro slider. Vamos a colocar acá signo de interrogación y la variable tp igual a 1 para poder identificar las posiciones de nuestro template actual. En este caso quedaría bien, por ejemplo, user 3 o user 4. Entonces vamos a seleccionar acá, por ejemplo, user 3. Bien, y almacenamos esto. Ya tenemos el código HTML que debe estar saliendo aquí en el front-end. Vamos a borrar esto y vamos a ver. Está saliendo justamente en la posición que le habíamos colocado, ¿no? Pero todavía no tiene funcionalidad, así que vamos a agregar el resto de archivos que falta, que son, vamos a ver aquí, esos son para este ejemplo el CSS y el script, ¿no? Entonces tengo acá el script y el CSS. Entonces, como ya lo tenemos aislado, entonces vamos a ir a nuestro editor. Voy a minimizar esto. Vamos a ir a nuestro editor. Y en los archivos de instalación de Joomla, dentro de templates, para este caso el template bis, tengo ya una carpeta de CSS y tengo una carpeta de JavaScript. Entonces vamos a colocarlo dentro de la carpeta CSS, el archivo CSS que figura aquí. Vamos a abrir esto y lo que haré será simplemente arrastrar esto al CSS de mi template y también haré lo propio para el JavaScript, ¿no? Vamos a nuevamente seleccionar aquí y vamos a seleccionar JavaScript. Como les decía, esto es MookTools 1.1, pero ¿cómo yo sé que es MookTools 1.1? Pues vamos a ver el código fuente aquí y está haciendo referencia a una librería que se llama MookTools sbn.js. Entonces vamos a los scripts y acá podemos hacer doble clic para poder ver el archivo core de MookTools. Y acá figura la versión, ¿no? En este caso 1.11. Bien, y como les decía, el Joomla trabaja con la versión de MookTools 1.12, entonces no habría ningún problema en este primer ejemplo, ¿no? En este primer caso.
Bien, hay que considerar solamente que una vez copiados los archivos de estilo CSS y de comportamiento JS, será necesario hacer referencia de estos archivos dentro del index.php de nuestro template, es decir, el archivo principal. Bien, como vemos, aquí hay una serie de referencias a los archivos del template y por ejemplo vamos a copiar este código que ya está haciendo referencia a otro archivo de JavaScript y simplemente le vamos a cambiar acá que diga comportamiento, ¿no? Comportamiento, y ya estaría haciendo referencia a mi archivo de slider. Y también vamos a hacer lo propio para el archivo de estilos. En este caso, si se dan cuenta, estoy poniendo el archivo de comportamiento al final y el archivo de estilos lo voy a colocar al inicio. Estos son los archivos CSS que se está trabajando actualmente. Entonces voy a copiar aquí y voy a poner aquí estilos. Bien, tengo eso y con eso ya podría estar funcionando nuestro frontend con un slider, tal como lo podemos apreciar aquí. Entonces si presionamos esto ya está funcionando, ¿no?, de manera adecuada, tal como aparece en el ejemplo de internet. Bien, ahora lo que veremos será para el MookTools 1.2 colocar un slider dentro de nuestro sitio web.